Un hombre de bigote pequeño y mirada hipnótica, un líder que prometió una nueva era de 1000 años para su nación, pronunció un discurso que cambió el destino del mundo. Dijo que los alemanes no estaban solos, que eran una raza superior y que tenían derecho a expandir su espacio vital. El resto del mundo lo ignoró, creyendo que se trataba de una retórica vacía. El 1 de septiembre de 1939, su ejército, la Wehrmacht, cruzó la frontera de Polonia. Sus tanques no se detuvieron, sus aviones no encontraron resistencia. En la capital, Varsovia, los ciudadanos miraron al cielo con miedo, sin saber que el infierno había comenzado. Ese día no se declaró una gran guerra, no hubo un discurso mundial de alarma. Simplemente se encendió una mecha en Europa que, en los siguientes 6 años, consumiría al planeta entero. En los años venideros, los líderes de la época se enfrentarían a decisiones imposibles. Las batallas se librarían en continentes enteros, y la humanidad sería testigo de un horror sin precedentes. 650.000 personas morirían por día, los civiles serían blanco de las bombas, y el miedo se volvería una forma de vida. Esta es la historia de la Segunda Guerra Mundial. La historia de cómo empezó, cómo se desarrolló, quiénes pelearon y con qué costo. No es una historia de héroes o villanos, sino una historia de lo que sucede cuando el odio y el poder se descontrolan. Es la historia de cómo la humanidad, en su momento más oscuro, encontró la fuerza para levantarse y poner fin a un caos que amenazaba con destruirnos a todos. Bienvenidos a otra historia. El lugar donde desenterramos el pasado para traerles relatos fascinantes, personajes olvidados y misterios que la historia oficial a menudo deja de lado. Prepárense para ver el pasado de una forma totalmente nueva. La guerra no se veía como la primera. No fue una guerra de trincheras y desgaste. Fue una guerra de movimiento, de velocidad, de terror. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, era la nueva estrategia de Alemania. Los tanques, la infantería motorizada y los aviones de combate trabajaban en conjunto para romper las líneas enemigas, rodear a sus ejércitos y conquistar territorios en cuestión de semanas. El 1 de septiembre de 1939, la invasión de Polonia comenzó con un ataque de la Wehrmacht por 3 frentes. La resistencia polaca, a pesar de su valentía y sus legendarias cargas de caballería que muchos pensaron que se dirigían contra los tanques alemanes, no pudo oponerse al avance mecánico y aéreo de la Wehrmacht. El ejército polaco era grande pero anticuado, y no pudo resistir el poderío de los alemanes. La capital, Varsovia, se rindió tras un mes de intensos bombardeos. Lo que muchos no saben es que, apenas 17 días después, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, sellando el destino de la nación en un ataque de pinza. Polonia fue dividida y su gente quedó a merced de 2 de las potencias militares más fuertes de la época. Las consecuencias de esta invasión fueron devastadoras, con la élite intelectual y militar polaca siendo sistemáticamente eliminada por los ocupantes nazis. Después de la caída de Polonia, se produjo un extraño periodo conocido como la Guerra de Broma o Guerra Falsa. Durante 8 meses, las principales potencias europeas se declararon la guerra, pero casi no hubo combates. Gran Bretaña y Francia esperaban que Hitler se detuviera, pero esta calma era solo la preparación para la tormenta. El 9 de abril de 1940, la Wehrmacht sorprendió al mundo al invadir Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió en solo 6 horas, y su breve resistencia apenas se registró. La invasión de Noruega fue más difícil, pero los alemanes la conquistaron en 2 meses, asegurando el control sobre las rutas marítimas del Mar del Norte y el acceso al vital mineral de hierro sueco. Esta fue una victoria estratégica crucial para los nazis. En mayo de 1940,
la Blitzkrieg desató su furia sobre los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. La resistencia holandesa y belga fue valiente, pero inútil frente a la velocidad del ataque alemán. El fuerte Benemael, una fortaleza belga considerada inexpugnable, fue capturada en menos de un día por un pequeño grupo de paracaidistas alemanes. La caída de estas naciones fue un preludio de lo que vendría. Luego, el impensable, el poderoso ejército francés, considerado el más fuerte de Europa, fue derrotado en apenas 6 semanas. Los alemanes evitaron la formidable línea Maginot de fortificaciones francesas pasando por el bosque de las Ardenas, un lugar que se creía impenetrable para los tanques. La táctica de la guerra relámpago se extendió a lo largo del Canal de la Mancha, acorralando a las fuerzas aliadas en la costa de Dunkerque. Lo que siguió fue un milagro. En una operación desesperada, cientos de barcos británicos, desde destructores de guerra hasta botes de pesca privados, cruzaron el canal para evacuar a más de 330.000 soldados británicos y franceses. Sin embargo, la mayor parte del equipo militar se perdió. París fue tomada sin un solo disparo. Francia se dividió, el norte quedó bajo ocupación nazi, y en el sur se estableció un gobierno títere, la Francia de Vichy. Sin embargo, la resistencia francesa, aunque pequeña al principio, comenzó a gestarse, liderada por el general Charles de Gaulle desde Londres. Gran Bretaña, liderada por el recién nombrado primer ministro Winston Churchill, se quedó sola para luchar contra la marea nazi. Hitler intentó bombardearla hasta la rendición en la batalla de Inglaterra, pero la Real Fuerza Aérea Británica, a pesar de estar en desventaja, logró resistir. Hitler, frustrado, cambió su objetivo. Puso su mirada en el vasto territorio de la Unión Soviética. En su mente, era la pieza clave para obtener la victoria final. La Unión Soviética tenía los recursos y el espacio que la Alemania nazi necesitaba para su imperio de 1000 años. Mientras la guerra se libraba en Europa, Estados Unidos se mantenía oficialmente neutral. Sin embargo, bajo el liderazgo del presidente Franklin Delano Roosevelt, el país se estaba preparando para lo inevitable. A través del Acta de Préstamo y Arriendo, la Ley de Préstamo y Arriendo, el gobierno americano comenzó a enviar enormes cantidades de armamento, alimentos y suministros a Gran Bretaña y la Unión Soviética, sin un pago inmediato. Este acto convirtió a Estados Unidos en el arsenal de los aliados y fue un claro apoyo a los aliados, aunque sin la participación directa de sus soldados en el campo de batalla. Pero la neutralidad de Estados Unidos no duraría mucho. El 7 de diciembre de 1941, una fecha que viviría en la infamia, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. El ataque, sin una declaración de guerra previa, hundió o dañó 19 buques de guerra, incluyendo a 8 acorazados, y mató a más de 2.400 estadounidenses. El día después del ataque, el presidente Roosevelt se dirigió al Congreso y declaró que Estados Unidos estaba en guerra con Japón. Pocos días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos, sellando así la participación de América en la Guerra Mundial. El 22 de junio de 1941, la mayor operación militar de la historia se puso en marcha. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, comenzó con más de 3.8 millones de soldados del eje, alemanes, rumanos, húngaros, italianos y finlandeses, avanzando en un frente de más de 3.000 kilómetros. Se enfrentaron a unos 3.3 millones de soldados soviéticos, que fueron tomados por sorpresa. El avance inicial fue devastador. Los alemanes avanzaron cientos de kilómetros, capturando millones de prisioneros y dejando atrás un rastro de destrucción. A medida que el ejército alemán avanzaba, su política de ocupación se hacía evidente. En la Unión Soviética, los nazis no buscaron solo la conquista,
sino la aniquilación de la población eslava y judía. Los civiles fueron masacrados en pueblos enteros. Se establecieron campos de concentración y la política de la tierra arrasada soviética, donde el ejército en retirada destruía todo para que no cayera en manos alemanas, se sumó a la destrucción. Millones de civiles fueron ejecutados, deportados o murieron de hambre. Sin embargo, el avance se detuvo. Los alemanes, que esperaban una victoria rápida antes del invierno, se encontraron con un enemigo formidable, el clima y un país inmenso. El invierno ruso, con temperaturas bajo cero, congeló a los soldados, los tanques y los camiones alemanes. Y más importante aún, el ejército soviético, a pesar de sus inmensas pérdidas, se reagrupó. El espíritu de defensa de los soviéticos era feroz. A finales de 1941, el avance de la Wehrmacht se estancó a las puertas de Moscú. La verdadera derrota de Alemania en el frente oriental no vino de los fríos inviernos, sino de la más brutal de todas las batallas. En agosto de 1942, el ejército alemán se lanzó a conquistar la ciudad de Stalingrado, un centro industrial vital y un símbolo para los soviéticos. Lo que comenzó como un asalto se convirtió en una trampa. Los combates se libraron de casa en casa, de calle en calle. Era una guerra de ratas, una guerra de desgaste total. El número de soldados en Stalingrado es difícil de calcular, pero en el punto álgido de la batalla, se estima que había más de 1 millón de soldados en ambos bandos. A finales de 1942, el ejército soviético lanzó la Operación Urano, un contraataque masivo que rodeó al sexto ejército alemán en la ciudad. Hitler, obsesionado con no rendirse, prohibió la retirada. Durante meses, los soldados alemanes sitiados lucharon contra el frío, el hambre y el fuego enemigo. Finalmente, en febrero de 1943, el sexto ejército alemán se rindió. Fue una derrota catastrófica. De los más de 250.000 soldados alemanes atrapados en la bolsa de Stalingrado, solo unos 5.000 regresaron a Alemania. La derrota de Stalingrado fue el punto de inflexión. El ejército nazi, que había parecido invencible, fue humillado. En el frente oriental, los números comenzaron a inclinarse masivamente a favor de los soviéticos. Mientras que los alemanes tenían unos 4.4 millones de soldados desplegados en el este en el apogeo del conflicto, las pérdidas fueron tan masivas que ya no podían reemplazar a sus hombres. El ejército soviético, por su parte, demostró una capacidad inagotable para reclutar y equipar a nuevos soldados. A partir de 1943, los soviéticos lanzaron ofensivas masivas, empujando a los nazis hacia atrás, hacia Berlín. Las bajas en el frente oriental son escalofriantes. Se estima que las bajas militares de la Unión Soviética superaron los 8.7 millones de muertos. Las bajas militares alemanas en el frente oriental se estiman en más de 4 millones de muertos y desaparecidos. Estas cifras no incluyen los millones de heridos, prisioneros de guerra y los civiles que murieron por inanición o ejecución. El frente oriental fue, sin duda, el teatro de guerra más sangriento y brutal de la historia. Mientras los soviéticos hacían retroceder a los nazis en el este, los aliados occidentales se preparaban para abrir un segundo frente. La invasión de Europa, tan esperada por Stalin, se llevaría a cabo en la región de Normandía, en Francia. La operación, conocida como Operación Overlord, fue la mayor invasión anfibia de la historia. El 6 de junio de 1944, el día de más de 156.000 soldados aliados, principalmente americanos, británicos y canadienses, desembarcaron en las playas de Normandía. En el frente, la defensa alemana contaba con unos 50.000 soldados, una fuerza que estaba desprevenida y era inferior en número en ese punto. Sin embargo, las fortificaciones del Muro Atlántico,
la resistencia de los soldados alemanes y el caos del desembarco provocaron miles de bajas. Solo en la playa de Omaha, conocida como Bloody Omaha, los americanos sufrieron más de 2.000 bajas el primer día. La invasión de Normandía fue un éxito estratégico, pero a un costo altísimo. En la primera semana de combates, las bajas aliadas superaron las 10.000, con más de 4.000 muertos. Las bajas alemanas en ese mismo periodo se estiman en unas 5.000. Pero a medida que avanzaba la campaña, las bajas aumentaban. A finales de agosto de 1944, cuando la batalla de Normandía terminó, las bajas aliadas ascendían a más de 226.000, con unos 40.000 muertos, mientras que las bajas alemanas en el frente occidental, incluyendo heridos y capturados, se estimaban en más de 450.000. El número de soldados nazis en el frente occidental era considerable, con casi 1 millón de soldados desplegados en Francia al inicio del desembarco, aunque muchos de ellos no estaban en la región de Normandía. Sin embargo, la capacidad de los aliados para traer refuerzos y su superioridad aérea y naval eran abrumadoras. Desde el verano de 1944, la guerra se convirtió en una carrera por ver quién llegaba primero a Berlín. Por el este, el imparable ejército rojo soviético, con millones de soldados, avanzaba a través de Polonia, Hungría y Checoslovaquia. Por el oeste, las fuerzas aliadas empujaban a los alemanes a través de Francia y Bélgica, liberando país tras país. El cerco sobre el régimen nazi se cerraba. En los países ocupados por los nazis, el final de la guerra trajo consigo un caos absoluto. El rastro de destrucción era inmenso. En su retirada, los alemanes aplicaron la política de tierra quemada, destruyendo puentes, fábricas e infraestructuras. Los civiles que se habían resistido, o que simplemente estaban en el camino de las fuerzas en retirada, fueron brutalmente masacrados. El régimen nazi había dejado una marca de horror en cada país que ocupó. Su ideología de superioridad racial llevó al Holocausto. El genocidio sistemático de 6 millones de judíos. En Polonia, se establecieron campos de exterminio como Auschwitz, donde millones de personas fueron aniquiladas. Los alemanes también persiguieron y asesinaron a gitanos, homosexuales, disidentes políticos y cualquier persona que no encajara en su visión de un mundo puro. El terror no solo fue en el frente de batalla, sino en cada pueblo y ciudad bajo su control. El fin de la guerra llegó en 2 etapas. En abril de 1945, los soviéticos entraron en la capital alemana, Berlín. Y la lucha final por la ciudad fue brutal. Hitler, el hombre que había prometido un imperio de 1000 años, se quitó la vida en su búnker el 30 de abril. La Alemania nazi, rodeada y derrotada, se rindió el 8 de mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado, pero el conflicto mundial no. En el Pacífico, Japón seguía luchando. Sin embargo, tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón finalmente se rindió el 2 de septiembre de 1945, poniendo fin a la guerra más devastadora de la historia de la humanidad. Las cifras de la Segunda Guerra Mundial son un recordatorio brutal del costo de la violencia a escala global. Los números son tan grandes que a veces es difícil comprender el sufrimiento que representan. Las estimaciones varían, pero los historiadores concuerdan en que la guerra causó la muerte de entre 70 y 85 millones de personas. La Unión Soviética, el país que más sufrió, perdió cerca de 27 millones de vidas, de las cuales la mayoría, más de 13 millones, eran civiles. China perdió unos 20 millones de vidas en la guerra con Japón. Las bajas de Alemania, la nación que comenzó el conflicto, se estiman en casi 8 millones de muertos.
Polonia, el primer país invadido, perdió cerca de 6 millones de personas, casi todas civiles. Países como Yugoslavia, con más de 1.5 millones de muertos, o Japón, con 2.5 millones, también pagaron un precio altísimo. Las pérdidas de las potencias occidentales fueron menores en comparación, pero no menos trágicas. El Reino Unido perdió casi 450.000 personas entre militares y civiles. Estados Unidos, que entró más tarde en la guerra, tuvo cerca de 420.000 muertos. Estos números son más que estadísticas. Son las vidas de padres, hijos, madres, hermanos y vecinos. Son las historias de familias enteras exterminadas, de ciudades reducidas a cenizas y de naciones enteras que fueron reescritas por el horror. La Segunda Guerra Mundial no solo dejó ruinas, sino también un trauma profundo. Desde la antigüedad hasta el mundo moderno, cada guerra, por más justificada que parezca, deja un rastro de destrucción y un costo humano incalculable. La Segunda Guerra Mundial, con su escala y brutalidad, es el recordatorio definitivo de que, sin importar los avances tecnológicos o los cambios políticos, la guerra sigue siendo el fracaso más grande de la humanidad. Es un recordatorio de que las lecciones de la historia deben ser recordadas, no solo para honrar a los caídos, sino para asegurar que nunca más una generación tenga que vivir un horror de tal magnitud. Y así, cerramos otra fascinante y trágica página en el libro de la historia. Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las épocas más oscuras de la humanidad. Esperamos que la historia de la Segunda Guerra Mundial te haya hecho reflexionar sobre la importancia de la paz y el respeto entre las naciones. Si disfrutaste de este programa y quieres seguir explorando las profundidades del pasado con otra historia, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Es muy fácil y completamente gratis, solo tienes que suscribirte al canal, darle un me gusta a este video para hacernos saber que te ha gustado, activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, dejarnos un comentario con tus propias reflexiones sobre este conflicto, y compartir este video con amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable y nos ayuda a seguir trayéndote otra historia, donde el pasado siempre tiene algo nuevo que contarnos. Nos vemos en la próxima.